vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba por... Buen mediodía, gente, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Un poco más atrás, ¿no? Vamos a ir en la historia, que tiene que ver también con damas, en este caso, que eran cautivas. Nos vamos a la historia, y nos metemos en una historia fuerte, poco conocida, por momentos muy cruda, todavía con mucho elemento para conocer, para investigar. Estoy hablando de un trabajo histórico, Cautivas entre indígenas y gauchos, del historiador Diego Braco. Permítanme que antes que arranquemos la charla, les cuento que Diego Braco nació en el 59. Le voy a preguntar en torno a algo que pasó en el 50, pero no aquí, sino en la otra América, que también tiene que ver en alguna medida, recordaba Diego Braco, después de leer su libro, algo que me enteré ocurrió en Canadá. Diego Braco es profesor de historia por el IPA, es doctor en historia por la Universidad de Sevilla y por el programa europeo de doctorado. Ha realizado investigaciones en numerosos archivos y bibliotecas de Europa y América. Es docente del Centro Universitario de Tacuarembó, de la misma Universidad de la República, por supuesto. Asimismo es investigador asociado del Museo Nacional de Antropología. Está especializado en el pasado indígena del Río de la Plata. Es autor o coautor de numerosos libros, artículos sobre esta temática, entre ellos Guenoas, 1999. Charrúas, Guenoas y Guaraníes, 2004. La insurrección del año 1886. Y Minuanos. Apuntes también sobre todos estos temas que tienen que ver con la historia, con la arqueología, con nuestro pasado, con el arqueólogo, el hombre bastante conocido en este caso puntual. López Mas también navegó a propósito de los pueblos primitivos. Yo le decía el sábado a Diego Braco, qué tema difícil ¿no? Qué tema poco conocido, qué tema doloroso cuando uno ve alguno de los relatos. ¿Por qué estuvo tanto tiempo olvidado en la historia? En una medida muy relevante por cómo se produce la documentación, para qué sirve. Uh-huh. La documentación no es neutral. La gente de arqueología muchas veces señala, cuando que historiadores vamos a buscar un archivo, cosas que fueron colocadas ahí deliberadamente. Si un arqueólogo va, por ejemplo, a un basurero en una excavación, nadie colocó basura ahí deliberadamente, claro, para que otro lo encontrara. En cambio, la documentación tiene casi invariablemente intencionalidad. En esa intencionalidad no estaba conocer las circunstancias de las mujeres cautivas entre indígenas, y estaba un poco más por unas casualidades que, si acaso, veremos en el transcurso de la charla, el caso de las cautivas entre gauchos. Usted compara, cosas que pasaron en lo que es ahora el territorio de la República Oriental de Uruguay, pero también lo que pasó aquí en la zona geográfica, en este sur que tenemos el honor de vivir. Bueno, de alguna manera la documentación se volvió abundante en la segunda mitad del siglo XIX. Cómo eso ocurrió y cómo fue algo que impactó mucho en el imaginario, uh-huh, de lo que ahora es argentino, el drama de las cautivas entre indígenas en la segunda mitad del siglo XIX. Hay en el libro un capítulo denominado Espejo, en donde se narran las, sí, circunstancias mejor conocidas, mejor estudiadas de estas cautivas, o de algunas de estas cautivas que lograron fugar de las tolderías en donde pasaron a veces muchos años de su vida. ¿Y por qué cree que tuvo más trascendencia en Argentina? Alguna vez escuché que esto era para justificar la masacre de la campaña del desierto. En la Argentina misma escuché este comentario. Yo dudo que estas cosas obedezcan a un propósito de una mente poderosa inicialmente, aunque por supuesto todas las cosas son susceptibles de ser utilizadas. Uh-huh. Atemorizó mucho a las poblaciones fronterizas con el mundo indígena, y en la segunda mitad del siglo XIX había unos medios de comunicación que no existían antes. Por lo tanto, esto fue material, por ejemplo, de una prensa que no existía en la época que estudia este trabajo, Cautivas entre indígenas y gauchos. Así que probablemente eso influyó mucho en la difusión.
los medios de comunicación, la prensa impresa. Sí, sí. Y los medios, como no son ingenuos ni son objetivos, porque la objetividad no existe, son sujetos, indudablemente por algo pusieron en destaque en la República Argentina estos relatos, estas historias. Pero los más medios, que en Chile, por ejemplo. Los medios parecen presos de aquello que le interesa a sus lectores. Y evidentemente había demanda social por conocer esto en los medios en la segunda mitad del siglo XIX. Esto mismo ocurrió con mucha anterioridad en lo que ahora es Estados Unidos. Claro. La diferencia es que en lo que ahora es Estados Unidos, la gran mayoría de la población, por su origen protestante, sabía leer y escribir. Por lo tanto, hubo desde el siglo XVII relatos de cautivas que se publicaron y que alcanzaron una gran difusión. ¿Pero por qué? Entonces había algo que lo justificara, un público que consumía esos relatos. Uno mira los testigos de estos procesos que permiten conocer la situación de cautivas en lo que ahora es nuestro país, y prácticamente todos son analfabetos. Por lo tanto, ¿para quién iría a hacerse un relato escrito que hubiera llegado a nosotros? La casualidad quiso que unas circunstancias muy anómalas implicaran expedientes, y que esos expedientes sí llegaron hasta nosotros y nos permitan conocer lo que ocurrió. Le cuento cómo me acordé de usted con esto de Canadá, porque en su relato, bueno, las cautivas, pero las cautivas también quedan embarazadas, y las cautivas tienen niños, y qué pasa con esos niños, y a dónde van, y qué cultura reciben, y cómo se incorporan, y a qué mundo, de qué mundo es el que viven. Me hice muchas preguntas en torno a todo esto una vez que navegué por su libro, y me pregunté cuántas cosas no sabemos, y cuántas preguntas no nos hicimos en torno a nuestro pasado. Pero cuántas cosas no sabemos de ayer nomás. En Canadá, me enteré en la semana, en 1950 se llevó adelante una campaña sistemática contra la población indígena de secuestro de sus niños. 20.000 niños fueron sacados del hogar y fueron entregados a familias blancas, entre comillas, de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. El gobierno, esto pasó en el 50, la mayoría de la población no era consciente de esta situación. El gobierno acaba de hacer una mea culpa en torno a lo que fue esa masacre cultural, y una cifra, creo que era 600 millones, una cifra muy alta de indemnización a las familias que pasaron por este proceso. Pero la comunidad indígena dice que no alcanza con esa restitución de dinero, que tienen que, a toda la comunidad, ver cómo logran restaurar parte del daño cultural que le hicieron con ese secuestro sistemático de niños. No conocía la circunstancia, me parece que es, así contado, un episodio terrible del pasado reciente, para el que cualquier persona de bien querría soluciones, pero para el que cualquiera entiende que debe ser muy difícil encontrar una solución que repare una cosa de esta naturaleza. No, claro, yo a lo que iba es que ¿quién pensaba en esos niños de las cautivas en su relato? Que por supuesto son muchos menos, pero era todo un drama que si las mujeres no eran tenidas en cuenta, ni siquiera en el relato, los niños, por supuesto, mucho menos. Las mujeres y los niños en general no son tenidas en cuenta en los relatos. Lo que los expedientes buscan dilucidar es la culpabilidad o no de hombres, y por eso hay extensos interrogatorios que permiten conocer la suerte de las mujeres. Por supuesto en esos interrogatorios ocasionalmente aparecen algunos niños, y por supuesto conocemos con cierto detalle la suerte de algunas cautivas de origen europeo, pero no hay casi detalle de la misma horrorosa suerte que sufrieron miles de cautivas de origen indígena que terminaron sobreviviendo como cautivas en la sociedad colonial, aun cuando la sociedad colonial le pusiera a esa cautividad, a ese rapto, otros nombres. ¿Cuál fue el disparador en usted para meterse en este tema puntual? Ha trabajado mucho y va a seguir trabajando seguramente, sobre todo aquel periodo histórico, pero en este eje de las cautivas entre indígenas y gauchos. Específicamente lo que me dijo es la hora de escribir esto, fue el hallazgo de un documento que cerraba una de las historias que a mí más me ha interesado en este libro. Ese documento está en el Archivo General de la Nación en Montevideo, y está entre los fondos que el Estado compró a los herederos del ilustre Pibel Devoto,
y básicamente es lo siguiente. En 1799, 1800, se sabía, había documentación ya publicada, yo tenía otra, acerca de 2 cautivas, 2 mujeres y una niña que estuvieron cautivas en una misma toldería preponderantemente charrúa. Estas 2 mujeres fueron María Isabel Franco, una joven de 18 o 19 años, raptada en circunstancias horribles en su rancho de la costa del Queguay, y otra mujer con una historia llamativa llamada Francisca Elena Correa. Francisca Elena Correa debió estar en el momento del malón que le costó la libertad, cerca o protegida en una casa fuerte, en una casa de piedra. Los malones indígenas no atacaban casas de piedra porque personas con armas de fuego eran invulnerables en ese contexto. Pero su niña de 7 años no debió llegar a tiempo al refugio en el ataque por sorpresa, fue herida de un flechazo, se la llevaban los indígenas y ella se entregó a los indígenas para seguir la suerte de su hija. Estas 2 coincidieron en la misma toldería. Luego aparecía en la documentación que yo tenía Francisca Elena, pero no era claro cómo, ni de dónde, ni por qué. Y en la documentación que el Estado compró a los herederos de Pibel está la espectacular historia de la fuga que hizo Francisca Elena Correa, su hija de 7 años y otra chiquita que tiene mucho interés para esta historia, de la toldería durante un espacio de tiempo que excedió los 20 días. Por lo tanto, el hallazgo de esa documentación cerró para mí esa historia y me pareció es el momento de llevarla a un libro. ¿Y qué estaba buscando usted en ese archivo cuando se encontró con esta historia? Porque seguramente eran muchas páginas, mucha información. Estaba buscando otra cosa. Me imaginé. Estaba buscando otra cosa, y estaba buscando otra cosa, la que había ido por generosidad de la directora del Museo Histórico Nacional, con quien había coincidido por acaso. Le había hecho un comentario sobre un tema que me interesaba y me dijo algo así como: mirá que en los fondos del archivo de Pibel aparecieron los cuadernos 1 y 2 del diario de operaciones del capitán Pacheco, que es el que sale de Paysandú, una expedición de 80 carretas para fundar Belén en el año 1800. Esos 2 cuadernos era lo que yo estaba buscando, pero como siempre pasa con cualquiera que está investigando casi cualquier tema, uno mira la documentación que hay conexa, y como pasa cuando uno tiene familiaridad con el tema, los nombres no son ajenos. Por lo tanto, aún ojeando aparece Francisca Elena y dice: mirá, y por supuesto queda fascinado, súper interesado en esa historia. Por todo lo que ha realizado en estos tiempos, por cómo cuenta esas pesquisas en archivos, podríamos decir que usted es un orgulloso ratón de biblioteca, que hurgar algo que puede parecer como muy tedioso, para usted es realmente apasionante. Bueno, no es tedioso. Cuando uno está buscando... Por cómo lo cuenta, no es tedioso, por eso le digo. Intentemos mezclar, señalar varios asuntos. Lo que en primer lugar cualquiera desearía es entender, acercarse a este mundo terriblemente violento, pero con muchas luces y con mucha intensidad. Acercarse a ese mundo requiere de la documentación, por supuesto requiere, no solo de la documentación, requiere también de gente que entienda mejor que uno el escenario donde estas cosas se desarrollaron. Por ejemplo, de esa gente esencial que debiera estar y ya no está, Plácido Colares, que era un gran lector, pero que conocía como nadie el norte de nuestro país, me acercó a muchas cosas que no es fácil entender de la documentación, porque el que escribe el documento no necesariamente la sabía, la sabe el que entiende todos los signos del campo. Para poner otro ejemplo, casi todos los testigos de estas declaraciones son analfabetos. No obstante, esa es una realidad que a uno suele
suele quedarle lejana. Entonces, por ejemplo, mi suegro, maestro en la posguerra española de mucha gente analfabeta, mucho adulto analfabeto, ha permitido acercarme a él. Pero este tipo de cosas que están declarando, evidentemente las cuentan con toda precisión por tales y cuales cuestiones. Y por último, hay también, además del archivo, una cercanía con el territorio que, para citar un ejemplo, he recorrido, por ejemplo, con López Mas muchas veces, mirándolo con la doble mirada arqueológica e histórica. Y por último, pero para ser un poco menos serio, tengo alguna duda en decirlo, porque temo que mi madre me esté escuchando y me tiene prohibido volar en parapente. También volar un poco sobre este territorio ha aportado y aporta un montón de datos que hacen a la comprensión de estas cuestiones. El sábado que hizo el destino, donde está usted sentado ahora, este mediodía, estaba sentada una muy popular actriz paraguaya que nos estaba visitando y nos contaba que había quedado impresionada, estuvo conversando con compatriotas aquí en Uruguay. Siente que hay como un rescate o reposición a propósito del rol de los guaraníes en nuestra cultura, en nuestro pasado. Usted, en uno de sus trabajos, se detiene a propósito de los guaraníes. Coincide con que quienes nos dieron hasta el nombre del país estuvieron durante mucho tiempo como olvidados de nuestra atención. Sí. Primero, lo guaraní parece involucrar una gran complejidad, porque es como que uno diga lo inglés. Dice, bueno, lo inglés, magnífico, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Del pakistaní que vive en Londres? ¿Del londinense de toda la vida? Lo inglés es un vehículo que permite agrupar como fue el guaraní en este territorio. Muchos charrúas, muchos guenoa-minuanos, muchos otros indígenas fueron a vivir a los pueblos de misiones jesuíticas y regresaron a este territorio hablando en guaraní, desde que era la lengua que todos manejaban en el medio rural. Luego, a este territorio ingresaron hombres de todas procedencias especializados en la violencia. Baste señalar que hacia 1750 Montevideo tenía 5.000 habitantes, que la expedición Ceballos de unos años después vinieron 11.000 hombres, pero no venían mujeres. A este territorio se sumaron esclavos fugitivos, marineros desertores, prófugos de la justicia y muchos otros, etcétera, más los hombres que había de las naciones indígenas. Bien, todos compitieron por las mujeres que había en el territorio. De alguna manera este trabajo sobre cautiva busca poner de manifiesto esa circunstancia, y la circunstancia de que en una medida muy alta esas mujeres procedían de los grandes pueblos de las misiones jesuíticas, en donde se hablaba guaraní, aun cuando no todos los habitantes de esos pueblos fueran estrictamente guaraníes. Pero tuvieron toda la, entre comillas, la cultura guaraní tuvo mucho que ver con cómo somos ahora nosotros, ¿o no? La cultura guaraní, eso es un concepto difícil de precisar, porque había guaraní, o se hablaba guaraní desde la actual Venezuela hasta el Río de la Plata, y en eso había unas grandísimas variantes. Pero además lo que influye sobre todo en lo que ahora es Uruguay es el mundo indígena misionero, que durante un siglo y medio estuvo viviendo en pueblos dirigidos por religiosos de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, es no ya interacción entre unos indígenas y otros, entre los que había charrúas, entre los que había guenoa-minuanos, sino también la fuerte interacción del catolicismo en tanto dirección de esos pueblos. Es esa mezcla
es esa mezcla riquísima, compleja, en donde muchas veces es indescifrable qué procede de cada sitio, la que, frente a la decadencia de estos pueblos, emigra hacia lo que ahora es Uruguay. Es bravo hacer un despeje de dónde vino esto, de dónde vino lo otro, porque convergió mucha cosa aquí en este sur. Eso hace a la riqueza de esto, y luego hace a estar siempre en guardia con las generalizaciones. Somos un país nuevo en el sentido de procedemos de muchos sitios, nuestra herencia biológica es muchas cosas, nuestra herencia cultural desgraciadamente menos, porque desgraciadamente hemos perdido muchas de las cosas, muchos de los atributos de esta herencia intelectual que no ha llegado hasta nosotros, pero que a veces brilla en la documentación. Bien, y hablando de documentación, ¿en qué documentación está trabajando? ¿O cuál está buscando? ¿O cuál sueña encontrar el día de mañana, mi estimado Diego Braco? Bien. Digo sueña porque me contó algunas anécdotas, algunas cosas que podrían estar allí en la vuelta que son realmente apasionantes. Para poner un ejemplo de lo que es posible. Primero, cuando uno va al archivo, hasta cierto punto busca lo que está buscando. Cuando uno investiga casi cualquier cosa, tiene alguna conjetura. Por lo tanto, presta más atención a unas cosas que a otras. Cuando éstas han adquirido cierto nivel de difusión, hasta se cuenta con la ayuda de amigos, de colegas, que ya saben que tal personaje importa y que por lo tanto si lo ven por acaso en un documento, avisan. Para poner un ejemplo de esto. Esta Francisca Elena, que había abandonado todo por seguir a su niña, que estuvo entre abril y noviembre de 1800 cautiva en una toldería de probablemente el actual departamento de Artigas, aunque es difícil precisarlo, se escapó en estas circunstancias. En un momento, estoy abreviando, porque es una larga historia su declaración, en un momento los indígenas de los que ella era prisionera son atacados por otros que no son descritos, ella no llega a saber quiénes, pero recibe la orden, igual que mujeres y niños, de esconderse en el monte. En el momento de escapar hacia el monte, una niña charrúa de 4 años se cae, no lo dice a texto expreso, pero evidentemente se cae del caballo, y Francisca Elena baja a socorrerla y percibe que ha quedado sola en el monte y que tiene la oportunidad que no se le va a volver a presentar de escaparse. Luego, lo que sigue es para la conjetura de cualquiera que mire estas cosas, pero no documentada. Dice Francisca Elena en sus declaraciones que pasó 4 días escondida en el monte mientras escuchaba gritos buscándola. Hay que imaginar la furia de guerreros porque se les escapó la presa, pero la desesperación de los seres queridos de esa chiquita charrúa de 4 años buscando a la pequeña. ¿Qué dialogó esta mujer con su hija de 7 años esos 4 días de absoluto silencio en el monte? Naturalmente es todo un territorio de conjetura, pero las opciones que se le tienen que haber presentado, ninguna era buena. Dejar a la niña en el monte era condenarla a una muerte horrible. Cualquiera que conozca los montes de Uruguay sabe que un niño de 4 años no tiene ninguna posibilidad. Devolverlo con los suyos era no solamente volverle al cautiverio, sino devolver a su propia hija al cautiverio. Y llevar un niño de 4 años, estando en medio de la nada, no sabiendo hacia dónde, que no sabía siquiera en dónde estaba, en una locura absoluta. De hecho, después de esos 4 días se escondía en el monte, camina 19 días más y llega hasta donde estaban acampados un conjunto de blandengues, por cuestiones que no vienen al caso exactamente ahora. Cabe imaginar, porque si no sería poner a esta Francisca Elena con nuestros juicios y con nuestra visión digamos antropológica del mundo, que si arriesgó lo que arriesgó por llevar en brazos a esta niña, casi lo primero que tiene que haberla hecho es hacerla bautizar. Por lo tanto debe estar esa partida. Por lo tanto, además debemos poder averiguar
qué nombre le pusieron. Por lo tanto, debe ser posible saber si se casó, con quién y con las aclaraciones que hay en el acto de matrimonio. Por lo tanto, sí, claro. Uno dice, me gustaría mucho saber cómo continuó esta historia. Sí, capaz que tiene algún capítulo hasta el día de hoy en su descendencia. Y por qué no. Claro. Y por qué no. Y capaz que un día con esto aparece una memoria escrita más detallada, ¿por qué no? La otra con la que compartió cautiverio, era muy joven, debía tener 19 años en el momento que fue rescatada. Naturalmente, todos pueden haber muerto al día siguiente. Sí. Pero hay una probabilidad alta que se haya vuelto a casar. Esta mujer contó con tintes terribles la circunstancia en la que su marido fue asesinado. Dice, llegó el malón, el marido intentó primero que ella fugara y no lo consiguió. Luego hay un diálogo en donde los atacantes le dicen que no vale la pena resistir porque son 50 contra 1. Este hombre tira el cuchillo que tenía en la mano y el diálogo siguiente entre los atacantes es que hay que desnudarlo para evitar agujerear a lanzazos la ropa y para evitar que se ensucie con sangre. Y a esta joven la llevan a ver el cadáver de su marido clavado con una lanza en el piso antes de llevársela cautiva, en suma. Pero la vida es la vida, tenía la edad que tenía, por lo tanto, si luego se casó, si luego tuvo hijos, debe estar documentada su peripecia. Mire que cierre para esta charla y para quedarnos volando en la imaginación. Diego Blasco, le agradezco mucho haya venido hasta el estudio de la 30 este mediodía. Pero por favor, un placer, gracias por invitarme. Si alguien quiere continuar ya mismo este diálogo, bueno, en todas las librerías del país, Cautivas entre indígenas y gauchos, autoría de quien nos acompaña aquí en el estudio, José Germán Araujo, entre Piso, Palacio Salvo, el historiador Diego Blasco. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes de dial, cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente del tramway.